colaboradores de Disney y, dirigidos por Leon Slinger, en 1931 se crearon las Merry Melodies, cuyo primer film fue Lady Play Your Mandolin. En 1936, Tex Avery dibujó para la Warner el personaje de Porky. Más tarde hizo también el personaje de Daffy Duck y las Gold Diggers. Robert Clampett continuó con el personaje de Porky y creó al canario Tweety, o Piolín en español. En 1940 definió el personaje de Bugs Bunny, junto a Chuck Jones, Bob Clampett, Fritz Friendly y Frank Tashlin, personaje insignia de la compañía y el principal rival de Mickey Mouse a través del tiempo. Por otro lado, aunque es muy breve su participación, George Pal fue el precursor de las películas realizadas por Steven Spielberg y George Lucas en 1940. En 1940 inició la serie de los Puppetoons, contratado por la Paramount, que revolucionó la animación tridimensional por el empleo de la técnica del recambio de piezas. En 1945 en Estados Unidos, un grupo de dibujantes y creativos separados de la Disney construyeron la UPA, United Productions of America, decididos a realizar cosas diferentes. Estrenaron Brotherhood of Man, de Bob Cannon y Robin Hoodlum. Mr. Magoo, creado por Peter Burns, fue una de las estrellas de la UPA. De 1939 a 1945 se desarrolló el conflicto militar que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, conflicto que inicia con la invasión de Alemania a Polonia y en cierta forma concluye con el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y con esto la redención de Japón. Un acontecimiento que se queda marcado en la historia y uno de estos sectores que se vio envuelto en el conflicto fue la industria de la animación. En primera instancia están los países aliados. Estados Unidos era el experto en animación y probablemente eran los más avanzados en esta técnica. Por ejemplo, el estudio Warner Bros. Se vio muy beneficiado ya que al tener un estilo más crudo para la época era la contrapropuesta de Disney y el público americano principalmente quería consumir más de este tipo de animación. Con esto, la popularidad de personajes como Bugs Bunny o Daffy Duck incrementó hasta llegar a ser un estandarte que tenía significado para los soldados. Se veían aviones con Bugs Bunny, que para el momento ya era un apoyo moral para todos los países aliados y su gente, que se convirtió en un ícono. Por otro lado, tenemos el caso de Disney, que principalmente hacía lo mismo que la Warner Bros. Propaganda política, poder instruir a sus tropas y desprestigiar al enemigo. Pato Donald fue el principal personaje, sobre todo en las sátiras para desprestigiar, ya que Mickey Mouse, por ser el personaje insignia y por su personalidad, lo ocupaban para algo más patriótico. Curiosamente, Disney no buscaba inspirar, ni buscaba ese espíritu patriota, más bien buscaba instalar un pensamiento antinazi. Cortos como Der Führerface, que hacía una representación de cómo era vivir bajo el régimen nazi, que buscaba sembrar el mismo pensamiento antinazi, pero incluso dentro del bando enemigo, llegando a ser un contenido muy fuerte. Es el pasado que Disney trata de esconder, ya que sus cortos llegan a ser extremadamente racistas, aunque sí logró conectar con los adultos. En 1967 y 1988 ocurre una etapa en Disney conocida como Dark Age, posteriormente de la muerte de Walt y Roy O. Disney. La empresa estuvo en manos de Don Tatum. Las películas estrenadas durante un periodo de 18 años después de este cambio de dirección no funcionaron tan bien en el comercio como sus homólogos anteriores. Disney hizo importantes cambios organizativos en la década de 1980, después de haber escapado por poco de un intento de adquisición hostil por parte de Saul Steinberg. Michael Eisner, ex integrante de Paramount Pictures, se convirtió en CEO de Disney en 1984 y fue acompañado por su socio de Paramount, Jeffrey Katzenberg, mientras que Frank Wells, ex integrante de Warner Bros., se convirtió en presidente. Las películas que se estrenaron en esa época son El libro de la selva, Los Aristogatos, Robin Hood, Winnie Pooh, Los Rescatadores, El zorro y el sabueso, El caldero mágico,
Hanna-Barbera. William Hanna y Joseph Barbera trabajaron juntos por primera vez en el estudio de animación de Metro-Goldwyn-Mayer en 1939, cuando aparecieron Tom y Jerry. La productora Hanna-Barbera introdujo la animación limitada, popularizada por la UPA, como un método para reducir el costo de producción. Se especializaron en la animación para televisión, por la que ganaron 8 premios Oscar. Sus series animadas más características son Loopy the Loop, The Huckleberry Hound Show, The Yogi Bear Show, Tiro Loco McGraw, Don Gato, Johnny Quest, Los Supersónicos y especialmente Los Picapiedra. En 1969 estrenaron uno de los personajes más populares, Scooby-Doo, que se convertiría en uno de los programas de televisión más vistos de toda la historia. Hayao Miyazaki es un ilustrador, dibujante y animador japonés. En sus primeros años como animador, colaboró con Isao Takahata en los animes Heidi y Marco, y participó en la obra Ana de las Tejas Verdes. En 1978 dirigió su primera serie, Conan el Niño del Futuro, y en 1979 su primera película, El Castillo de Cagliostro. El viaje de Chihiro de 2001 recibió el Oso de Oro de la Berlinale 2002, el Oscar a la mejor cinta animada en 2002 y el reconocimiento a su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia. John Whitney es uno de los pioneros más destacados de la animación con ordenador y el padre del arte generativo. Su obra recorrió desde los dominios de lo óptico, lo análogo a lo digital. Su interés por la técnica y su talento artístico lo condujeron a utilizar con una finalidad creativa algunos mecanismos de computadoras análogas, creadas con finalidad bélica, y construir su propia máquina, a partir de un cañón antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, precursora de la motion control para desarrollar sus gráficos y animaciones, tanto en el ámbito experimental como en el comercial. Whitney sostenía que la innovación tecnológica nos proveerá de los medios para desarrollar un nuevo arte para el ojo y el oído. Las computadoras son el único instrumento que nos permite crear música relacionada con colores en movimiento y gráficas. Y aunque su complementariedad es aún experimental, se puede prever grandes y promisorias consecuencias. Disney continuó en Estados Unidos con sus momentos de esplendor, con películas como La Sirenita de 1989 o La Bella y la Bestia de 1991, al mismo tiempo que crecía una pequeña entidad, Pixar, de John Lasseter, que de ser una desconocida empresa infográfica experimental en los años 80, pasó a ser la más importante productora de animación del mundo, con películas tan bien acogidas como la primera película en 3D, siendo Toy Story, otras como Bichos o Monster Inc. En 1991, Pixar y Disney unieron fuerzas e hicieron varios largometrajes en común. En 2004, Pixar y los estudios Disney rompieron sus relaciones, hasta que en enero de 2006, Disney adquirió Pixar Animation Studios y cedió el control de su estudio de animación a los directores creativos de Pixar. Esta asociación sigue hasta la actualidad y ha gozado de ser la pionera en animación 3D por casi 2 décadas. La mayoría de sus películas eran éxitos asegurados, aunque tenían algunos competidores que posteriormente se consolidaron en la industria, como es el caso de DreamWorks Animation, que es un estudio cinematográfico fundado en 1994 por Steven Spielberg, David Geffen y Jeffrey Katzenberg. El sueño de Spielberg fracasó y vendió su empresa a Paramount, que ha realizado numerosas películas de ficción, algunas de ellas de un gran éxito, como Gladiador o Salvar al Soldado Ryan. No fue hasta octubre de 2008 que DreamWorks acordó el fin de su vinculación con Paramount Pictures y volvió a establecerse como empresa independiente con el apoyo financiero de un grupo indio, RBE, continuando con sus películas de animación, entre las cuales destacan sus franquicias como Shrek, Madagascar y Kung Fu Panda. También resalta su colaboración con Aardman,
un estudio inglés de stop motion. Actualmente, la animación está pasando por un gran momento, pues la diversidad de producciones y sobre todo la calidad está siendo constante. Con la nueva era del streaming, las empresas buscan producir más contenido, lo cual ha llevado a una huelga de guionistas y actores que recientemente ha finalizado con un acuerdo. El panorama general de la animación propone una alternativa con la que se puede experimentar cada vez más. Los estudios están buscando evolucionar. Películas como Spider-Man Across the Spider-Verse, la reinvención de Pinocho por parte de Netflix o DreamWorks con El gato con botas y el último deseo nos muestra que aún hay nuevas propuestas y no hay límites para la creatividad y para la industria de la animación.